Familia, bienvenidos a nuestra serie de la media semana que hemos tratado durante este tiempo de verano. Hoy quiero hablar acerca del desánimo. Y es uno de los temas quizás más difíciles de tocar. Es una palabra bastante difícil ya en sí hablar desánimo, ¿verdad? Cuando hablamos de tal cosa como estas, siempre viene a la mente la pregunta: ¿existe tal cosa o debería existir tal cosa como el desánimo para un creyente, un cristiano, verdad? Y creo que tenemos que definir primeramente qué quiere decir desánimo. Y exactamente quiere decir eso. Desánimo es la falta de ánimo. Hay algunas otras definiciones o sinónimos. Por ejemplo, falta de ánimo, fuerza o energía para hacer algo. Falta de energía para resolver o emprender algo. Algunos dicen que el desánimo también es un sinónimo de apatía, pereza, abandono, depresión, desaliento. Quizás todos nosotros tenemos una idea de lo que es el desánimo. Y creo que todos en algún momento hemos experimentado de una u otra manera exactamente esto: desánimo. Entonces, hay momentos en nuestra vida en que se acaba la motivación, hay momentos en nuestra vida que se acaban las fuerzas, hay momentos en que se acaba nuestro deseo de luchar por algo, o quizás incluso por continuar una relación, ya sea matrimonial, una relación familiar, una relación amistosa. Ese momento en que uno ya no tiene fuerzas para seguir, desánimo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que podríamos añadir a esta lista, de las que creo que es interminable, cosas que nos traen este tipo de situación, este tipo de problema, este tipo de estado de ánimo bastante bajo, ¿verdad? Yo no soy una persona que habla siempre acerca del positivismo, y ustedes me conocen, los que me conocen saben que así soy. No soy una persona que me voy a parar enfrente de ustedes a decirles: hermanos, el desánimo nunca va a llegar a nosotros, ¿verdad? No soy de esas personas. Pero sé también que hay razones válidas quizás. Estoy consciente de que hay razones válidas por las que a veces viene desánimo a nuestras vidas. Una de ellas puede ser la pérdida de un ser querido, problemas económicos, enfermedades, malas decisiones. Podríamos seguir, ¿verdad? Traiciones, decepciones. Hay razones válidas a veces por las cuales sentimos desánimo. Y todos hemos pasado por esto. ¿Y qué creen? Seguiremos pasando por esto. Seguiremos pasando por momentos así. Entonces uno puede desanimarse, uno puede caer, uno puede deprimirse. Pero yo quiero en este día hablarte de lo que Dios dice acerca de esto y cómo podemos hacer para usar estas cosas para nuestro beneficio. Quiero mencionarte algunas personas en la Biblia que pasaron por tiempos de desánimo. Y yo creo que son de las que más validez tendrían mencionar hoy en día. Yo me uniría a cada una de esas personas de acuerdo a lo que pasaron. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 11, del verso 14 al 15, habla de Moisés. Moisés, siendo el caudillo, como muchos lo han llamado, que Dios usó para sacar al pueblo de Israel, se desanimó. Se cansó y le dijo a Dios: estoy cansado ya de guiar a este pueblo. Son unos chismosos, son una gente que se queja todo el tiempo, y se cansó completamente. Y en Números 11, capítulo 11, versículos 14 al 15, eso fue lo que él le dijo a Dios. Dice: yo ya no puedo con este pueblo, ya no puedo. Es más, dice en el versículo 15 que él le dijo a Dios: ¿sabes qué? Si es posible, mejor quítame la vida. ¿Te imaginas a cuánto llegó su desánimo que él pensó en esto? Y dijo: quítame la vida, me veré libre, dijo, de todo esto que estoy pasando. Y me llama la atención porque en su queja de su desánimo, Dios le da una respuesta. Y la respuesta de Dios para él en ese momento está en el versículo 17 del mismo capítulo 11 de Números. Dios le dice: Moisés, aquí está la respuesta para tu desánimo. Y dice: levanta un grupo de personas, levanta hombres que te ayuden. Y Dios le pone entonces cómo solucionar el problema y aliviar la carga. Increíble. No siempre Dios nos responde a nuestras oraciones como nosotros queremos. Siempre lo he dicho y lo quiero decir otra vez.
Qué bueno que no siempre Dios responde a todas nuestras oraciones, ni responde como nosotros queremos. Él responde como Él mejor sabe y lo que mejor nos conviene. Entonces Dios le dice a Moisés, cuando está desanimado en este momento, Dios le dice, comparte tu carga. Es bueno compartir la carga cuando estamos desanimados. Hablar con alguien, confiarle a alguien nuestros problemas. Creo que ese siempre seguirá siendo un buen consejo. Luego más adelante habla de que el pueblo de Dios se queja porque no tiene que comer, no tiene cosas como estas. Y Dios le responde a través de qué, proveyendo para Moisés y para el pueblo de Dios. Da codornices, dice, y tienen para comer y cosas de esas. Increíble. Hablando acerca de que si Dios siempre provee, suple, este es un pasaje muy bueno en cuanto a esto. Cuando el pueblo de Dios se queja de que no tenían que comer, de que extrañaban los ajos, las cebollas en Egipto y cosas de esas, Dios provee para ellos. Ellos dicen, queremos comer carne, queremos comer carne ahora, estamos cansados. Y Dios entonces les da carne. Y ese pasaje habla de una cosa bien interesante. Habla de cómo Dios provee para ellos. Y estaba leyendo y dice que la historia se cree que Dios proveyó tantas aves para ellos y tantas codornices que las aves se podían ver, podía alcanzar la distancia a un día de camino de distancia y a 1 metro de altura. Eso fue la cantidad de aves que Dios dio. Increíble. Dios proveyó. En otras palabras, la gente se quejó de que Dios no proveía y Dios enseñó su provisión al máximo, ¿verdad? Otra persona que tuvo desánimo fue Josué. Josué se desanimó. Y en el capítulo 7 dice que se desanimó por ver la actitud de la gente, ver la actitud de Acán, ver la actitud del pueblo de Dios. Le trajo desánimo y oró a Dios y Dios le habló y Dios le da palabras de ánimo. Y más adelante lo leemos en el libro de Josué. Dios le dice, levántate, sé valiente, esfuérzate, porque yo estaré contigo. Otra persona que se desanimó, y lo hablamos hace algunas semanas pasadas, fue Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Después de derrotar a 400 profetas de Baal, tuvo temor, hablamos ese día, pero tuvo un desánimo tremendo y huyó de una mujer que se llamaba Jezabel y también deseó morir. La respuesta de Dios para Elías fue, le dio comida, le dio descanso, recuperó sus fuerzas y pudo continuar. Entonces, el desánimo a veces también, y muchas veces no lo pensamos así, el desánimo viene a veces cuando descuidamos también nuestro físico. Y en el caso de Elías también, se desanimó, no quiso comer, no quiso hacer nada de eso, le bajó todo su ánimo. Y eso nos enseña también que las condiciones físicas son importantes. Creo que no siempre pensamos en que las condiciones físicas son importantes para nosotros, pero de acuerdo a lo que leemos aquí, Dios proveyó para él y cuando recuperó fuerzas volvió a hacer lo que él estaba a punto de hacer para la obra de Dios. Tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí y luego fue llamado a ungir a Eliseo, quien lo iba a preceder, ¿verdad? Tuvo una revelación, dice, en la cual Dios le mostró que había gente que no había doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, Dios lo preparó para el tiempo que venía. Dios lo preparó para lo que seguía. Tenía que tomar un tiempo de descanso quizás, ¿verdad? David se desanimó. El primer libro de Samuel, capítulo 30, dice que a raíz de sus decisiones, los soldados de David son muertos y David se desanima. Los soldados también, muchos fueron llevados cautivos. Los soldados trataron de matar a David y Dios tuvo que tratar con él, ¿verdad? Entonces, hay tiempos difíciles en la vida, de acuerdo a nuestras decisiones también, que el resultado de una mala decisión nos puede traer desánimo. Los discípulos de Jesús se desanimaron. En el capítulo 24 de Lucas, cuando tú encuentras, dice que después de que Jesús fue crucificado, al resucitar encontramos el pasaje en el capítulo 24 de Lucas, que parte de los discípulos van camino a Emaús. Y el pasaje dice claramente que iban bastante desanimados. Y cuando Jesús se acerca a ellos, dice, ¿qué pláticas oigo entre ustedes y por qué suenan tristes? Entonces, hay circunstancias que nos traen momentos de desánimo. Los discípulos pasaron por esto. Entonces, cuando hablamos de desánimo, en la Biblia encontramos que Dios siempre intervino para su pueblo, especialmente con los que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Hay cosas como creyentes que nos causan desánimo y que no nos deberían provocar tal cosa. Una de ellas, por ejemplo, es ver cómo prospera el impío. David lo menciona en el Salmo 73.
se queja con Dios, porque dice, ¿por qué prospera el impío? Y creo que a veces como creyentes nos llega desánimo en ese lado. ¿Por qué si soy una persona o un creyente paso por estas cosas y veo a alguien que no ama a Dios, que no ama su ley, y lo veo que prospera, lo veo que está feliz, lo veo que no tiene tantos problemas como yo tengo? Y a veces cuando comparamos nuestra vida con alguien así, puede llegarnos desánimo. Esa es una de las cosas que tenemos que evitar, ¿verdad? No compararnos y no comparar nunca la prosperidad con el impío o la prosperidad del impío con nuestra prosperidad, nuestra vida. Otra forma de traer desánimo a nuestra vida es cuando no llegan las cosas a nuestro tiempo. ¡Wow! Cuando estamos esperando y no llega lo que queremos, puede traernos desánimo. Cuando la Biblia dice que tenemos que esperar en Dios en todo tiempo. Cuando perdemos la visión a causa del pecado, por temores, por preocupación, por sufrimiento, por lo que pasa alrededor de nosotros. Hoy en día lo vemos. Es muy fácil caer en desánimo al ver todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Cuando no estamos conformes con lo que tenemos, o lo que somos, o lo que hacemos, también nos llega desánimo. Cuando somos criticados, cuando tenemos problemas personales, problemas financieros, problemas familiares, problemas emocionales, cuando estamos aburridos podemos caer en desánimo. Yo diría más bien que cuando estamos aburridos es porque no estamos ocupándonos en algo. El que tiene tiempo para desanimarse es porque en un momento o en un lugar no está ocupando bien su tiempo. Está probado, nuestra mente debe estar ocupada. Tenemos que ocuparnos en muchas cosas. A veces llega desánimo porque estamos sobrecargados. Creo que es una de las más comunes. Tenemos demasiadas cargas. A veces damos más de lo que recibimos y entonces nos sentimos sobrecargados. A veces somos desanimados por el pesimismo, ya sea de otra persona o aún de nosotros mismos. Y otra vez, cuando nos comparamos cómo están haciendo los demás. O sea, yo quiero animarte en este día a que explores en tu vida qué son las cosas que te causan desánimo y entonces las pongas a la mesa y digas, esto me está causando desánimo, y hagas un plan para contraatacar este tiempo difícil y cosas de estas, ¿verdad? Alguna de las cosas que te quiero decir en este día es de que tenemos que tener en cuenta algunas cosas cuando estamos desanimados, y creo que esto nos va a ayudar, y mi propósito en este día es ayudarte, que si en algún momento llegas a un momento de desánimo, recuerdes alguna de estas cosas. Una de las cosas que tienes que recordar cuando estés desanimado es que Dios está contigo y que Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Uno de los pasajes favoritos míos está en Filipenses 1:6, que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, cuando te sientas desanimado, cuando sientas momentos así, ya no quiero seguir, ya no puedo, estoy pasando por un momento difícil, recuerda este pasaje. Dios no ha terminado contigo. Estás en un proceso de construcción, estás en un proceso de perfección. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el que os llamó es fiel y Él hará lo que tiene que hacer. Dios es fiel a hacer lo que te ha llamado a hacer. Y el Señor dice, te guardará de todo mal. Segunda de Tesalonicenses. Judas 24 dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Habla también de la bendición de Dios. Recuerda también la protección de Dios. Mateo 10, 29 al 31, pasaje muy conocido, habla de que el Señor conoce cada uno de nuestros cabellos. Cada uno de nuestros cabellos cuando se cae, Dios lo cuenta. Y que valemos mucho más que las aves del cielo. Otra promesa para recordar de Dios es que Dios provee aún en nuestra escasez. Dios provee en medio de la escasez. En el Salmo 34, David habla de esto y dice que los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Más adelante, capítulo 37, verso 25, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Wow! Dios siempre proveerá. En el Salmo 23, verso 5, el salmista habla de eso y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando que en un tiempo difícil Dios va a salir a su rescate.
Y por último, en el Salmo 2, habla también de cosas de estas. En Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo va a reinar por los siglos. Entonces, hay promesas que nosotros tenemos de Dios para este mundo y para el tiempo venidero. La promesa de Dios siempre está con nosotros. Dios va a proveer en todo momento. Dios también provee protección en medio del peligro, sí. El Salmo 91 habla de esto, ¿verdad? Todos hemos leído el Salmo 91. Que el Señor guardará nuestros pasos, que su palabra es luz a nuestros pies. Cosas como estas. Dios estará con nosotros aún en el peligro. En el libro de Isaías, capítulo 43, Dios le dio esta promesa a su pueblo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá. Está hablando de la protección de Dios, del peligro en todo tiempo. O sea, ¿qué más cosas pueden traernos desánimo? Momentos difíciles, momentos de peligro, momentos de escasez, momentos en que dudamos de la bendición de Dios. Cosas como estas pueden venir a nosotros, pero la palabra de Dios está llena de promesas para nuestras vidas. Uno de los momentos más difíciles, y creo que uno de los más válidos, es cuando perdemos a un ser querido y entonces se derrumba nuestro mundo. Es una cosa muy difícil de pasar. Pero aún en ese tiempo tenemos promesas de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 y 18 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos, y ahora yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¡Wow! Promesa de Dios. Que aún si llegásemos a pasar por este momento, o alguno de nuestros familiares llega a pasar por este momento, el Señor Jesucristo ahora tiene en sus manos las llaves de la muerte, y de Él proviene la vida. Mateo habla de todas estas cosas. Cuando Jesús habló a los discípulos, cuando Jesús habló en la tumba de Lázaro, cuando resucitó a la hija de la viuda, cuando resucitó a la hija del guardia, Jesús siempre habló de cosas como estas. No tengan temor. Estaba hablando de lo que estaba a punto de hacer. Hay promesas en la Biblia como esta que dice, yo sé que mi Redentor vive y sé que al final el Señor triunfará. Veré con mis propios ojos, dijo Job. Veré con mis propios ojos las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo tratamos con el desánimo? Tenemos que tener una mente muy clara y pensar siempre en las promesas de Dios y que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Siempre hemos hablado de esto. Cuando compares tu vida terrenal y todos los problemas que tienes, compáralos con el propósito de la vida eterna. Dios tiene un propósito más grande con lo que está pasando en tu vida. Difícil de pensar, pero en este día también quiero hacerte meditar en esto. Cuando estés pasando por desánimos, recuerda ser agradecido con Dios. Recuerda ser agradecido con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 13, dice esto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, yo sé que esa es la parte más difícil de pasar por el desánimo, recordar y ser agradecidos con Dios. Pero la palabra de Dios siempre, y nuestra relación con Dios, es la mejor arma en contra del desánimo. Es la mejor arma y el mejor antídoto contra ese ataque que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, de no seguir adelante, de no seguir creyendo, de no seguir amando. En cuanto a esto, creo que muchos de nosotros hemos sufrido desánimo porque hemos amado a alguien y no hemos recibido lo mismo. Porque hemos servido a alguien y quizás no hemos sido recompensados por eso. En el sentido de que todos hemos pasado por ahí. Alguien te paga mal por un bien. En otras palabras, se olvida muchas veces a la gente lo que tú haces por ellos. Y tú recibes, no lo que tú diste, recibes algo diferente. Hermano, yo quiero animarte a que tu relación con Dios sea cada día más profunda.
Una de las formas de combatir el desánimo es que nuestra relación con Dios sea más fuerte, día a día. Y que nos reorganicemos constantemente en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hacer las cosas, en todo lo que hagamos, reorganizar nuestra vida y ver qué cosas nos producen desánimo. Buscar compañerismo cristiano y servir a otros es una forma muy efectiva de combatir el desánimo. Hay gente que ha sido herida y dice, yo no quiero entonces ya tener relaciones con nadie, yo ya no quiero amar a nadie, ya no quiero servir a nadie. Ese no es el antídoto para el desánimo. El antídoto para el desánimo es exactamente volver a hacer lo que estabas haciendo. Si alguien te desanimó porque tú lo amaste y no recibiste lo mismo, quisiera decirte algo diferente, pero el único antídoto para sanar una herida como estas es volver a amar. Si alguien te desanimó cuando le serviste y dices, ya no quiero volver a servir a nadie por eso, el antídoto mejor para eso es volver a servir. Leí esto y me pareció fabuloso y quiero compartírtelo. El famoso escritor C.S. Lewis dijo esto: el amor verdadero es vulnerable. Y lo explica de la siguiente manera. Y dice, el único sitio aparte del cielo donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor es el infierno. Cuando leí me quedé, wow. En otras palabras dice, el único lugar donde tu corazón no va a ser lastimado por amar a alguien, aparte del cielo, es el infierno. Profundo. Eso quiere decir que mientras estemos en la tierra estamos expuestos a ser lastimados, mayormente cuando amamos. Y amar es la forma más vulnerable que tenemos de ser lastimados. Pero ¿qué crees? Somos llamados a amar. Si amas a algo o si amas a alguien, tu corazón está vulnerable a ser lastimado. Entonces, podríamos hablar mucho en cuanto a este tema. ¿Dónde estar seguros entonces? ¿Verdad? ¿Cómo podemos no caer en desánimo? Entonces, no podemos vivir en una burbuja. Constantemente estamos expuestos al desánimo. Especialmente cuando estamos comprometidos a otros, cuando estamos dispuestos a servir a otros, cuando estamos dispuestos a pasar tiempo con otras personas. Vamos a sentir cosas como estas. Yo quiero animarte en este día. Si tu desánimo es causado por algún temor, tenemos valor en Dios. Si te sientes desanimado porque tu autoestima está baja, busca tu identidad en el Señor. Si tienes deseo de rendirte y de dejar todo en tu vida, clama al Señor. Dios quiere ayudarnos. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a sentirnos agobiados por cosas como estas. Pero Dios no quiere que nos sintamos atascados en un lugar. Dios nos llama a movernos. Dios nos llama a seguir. Dios nos llama a empujar. Amén. Entonces, en cuanto a esto, piensa en lo que el Señor hizo por ti. Cuando sientas desánimo, piensa en la cruz. El Señor no fue a la cruz para que nosotros vivamos una vida de derrota, para que nos sintamos que no tenemos valor. El Señor compró en la cruz nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino Él nos libertó del peso del pecado, de la esclavitud y cosas como estas. Nos libró del temor, nos libró del poder del mundo, incluso de lo que nuestra carne desea para nosotros, y del diablo mismo el Señor nos libró. Entonces el desánimo, el desaliento puede venir a nosotros en cualquier momento. Mira la cruz. Mira lo que Jesús hizo por ti. Lo que el Señor hizo no fue en vano. Amén. Podría mencionarte en esta mañana muchos pasajes de desánimo. Uno de los que más me impacta es cuando Dios manda a su pueblo a ir a explorar la tierra prometida. 12 personas van a explorar la tierra prometida, pero 2 de ellos nada más regresan diciendo, sí se puede. Los otros 10 dijeron, no se podía. 2 de los 12 discípulos regresaron diciendo, sí es posible. ¿Te das cuenta? El desánimo a veces viene por las voces y las personas que están alrededor de nosotros. Ten cuidado con qué personas estás. Ten cuidado que las personas con las que te juntas
No sean personas que te desanimen. Busca personas que animen tu fe, que animen tu vida en todo tiempo. Otro ejemplo fue Saúl y su ejército poderoso estaba enfrente de Goliat y se desanimaron y aparece un muchacho llamado David. Y lo único que hizo David para derrotar a Goliat, ahí te va, era confiar en que Dios era más grande y más poderoso. Y David derrota a un famoso gigante. Hay muchos otros pasajes en el libro de Hechos de cómo Juan, Pedro, los discípulos se sintieron desanimados, pero cuando vieron que Jesús resucitó, supieron que eso era lo que necesitaban. Y encontramos un Pedro predicando el Evangelio poderosamente. Y encontramos a los discípulos dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio. Hermano y amigo, hermana y amiga que estás viendo en esta mañana o en esta tarde, a la hora que estés viendo, Dios quiere fortalecernos en todo tiempo. Dios es nuestra fortaleza en tiempo de desánimo. Si te sientes desanimado, si te sientes en un momento difícil, enfrenta tu desánimo y compáralo con lo que el Señor ha hecho. A Satanás, a nuestro enemigo, le encanta vernos desanimados. Pero Dios se complace en vernos animados en Él. Amén. El salmista preguntó esto en el Salmo 42. ¿Por qué está así mi alma?, dijo él. ¿Por qué está así mi alma? Y él mismo se da la respuesta y dice, debo esperar en Dios. Amén. Entonces, a veces necesitamos hablarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me siento desanimado? Y tú mismo habla tu vida y di, no, espérate. Yo necesito agarrar fuerzas en Dios. Levanta tus manos, levanta tus brazos caídos y mira hacia el cielo. Y si tienes que caer de rodillas, cae de rodillas, pero para orar al Señor. No en derrota, sino para rendir tu vida al Señor. Necesitamos fortalecernos en Dios y fortalecer nuestra fe en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando estemos desanimados, entonces, recuerda pasajes como estos. Un David venciendo a Goliat, a un invencible. Un pequeño grupo de espías que dijeron no era posible entrar a la tierra prometida, y de estos dos dijeron sí es posible. Si Dios está con nosotros lo haremos. Y fue posible. Si encuentras pasajes en la Biblia como dice que el pueblo de Dios rodeó los muros de Jericó y los muros cayeron, sí es posible. Si hay desánimo en tu vida, hay cosas que rodean tu vida, hay momentos difíciles en tu vida, levanta tu mirada al cielo y recuerda que Dios está contigo. Familia, el desánimo no es parte de nuestra naturaleza cristiana. Es influenciado por cosas afuera. Es influenciado por nuestros pensamientos. Es influenciado por las circunstancias. Es influenciado por cosas como estas. Pero Dios quiere que agarremos fuerzas en Él. Dios quiere animarte en este día. Y quiere que uses tus momentos de desánimo para enseñarte algo. Y el día de mañana puedas ser de bendición a alguien. Y puedas decir, sabes que yo pasé por un momento de desánimo en mi vida, pero encontré en Dios lo que necesitaba escuchar. Encontré en Dios las nuevas fuerzas. Tú también puedes salir de este momento de desánimo. Por último, mi consejo en este día es, aparte de encontrar en Dios y en su palabra ánimo, acércate a un lugar donde se te hable la palabra de Dios. No con exageradamente decirte cosas como estas, como dije al principio. Nunca el desánimo va a llegar a tu vida, hermano, no. Donde te hablen la palabra de Dios y donde te digan y te enseñen que aún en tiempos difíciles y en tiempos de desánimo, Dios está contigo. Y Dios hará crecer tu vida espiritual en ese sentido. Espero que Dios hable a tu vida este día y espero que recuperes fuerzas. Si estás pasando por momentos de desánimo, especialmente con todo lo que está pasando alrededor, pon tu mirada en el Señor. Dios está dispuesto a ayudarnos en todo tiempo. Y sé que es lo que Él quiere para tu vida, que tú confíes en Él. Que Dios te bendiga y espero que este sea de bendición para tu vida y comparte con alguien lo que Dios está haciendo.